Hola, buenas noches familia, buenas noches profe. El día de hoy estoy aquí reunido con toda mi familia, un aforo más o menos de 7 personas, 8 incluyéndome a mí. Y el día de hoy pues los reuní a ellos con pues miras a exponerles un poco acerca de una presentación que yo titulé Aspectos reales del cambio climático. ¿Por qué la titulé de esta forma? Ya se van a dar cuenta por qué. Quería empezar mencionando lo del cambio climático, que las Naciones Unidas lo define como el cambio del clima atribuible directo o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que suma la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Ustedes dirán qué significa eso, yo sé que ustedes no conocen mucho eso, pero entonces se los voy a mostrar con imágenes, con hechos y mover más que todas las consecuencias. Entonces, quería yo, antes de todo, empezar con algo muy importante, que es el escepticismo. En este caso, el escepticismo del cambio climático, los escépticos. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿qué es eso? ¿Ignorancia o conocimiento? ¿Por qué? Porque es que el señor George Berkeley define que el escéptico es aquel que duda de todo, pero debería haber añadido o que niega la realidad y la verdad de las cosas, es decir, no es capaz de aceptarla. Eso es una persona escéptica que no es capaz de aceptar las cosas, y eso es lo que vemos justamente con el cambio climático. Y lo vemos más reflejado en esta frase que la tomé de Cardoso 2021, y dice que esto es un argumento que dan los escépticos, es decir, las personas que dicen que el cambio climático no existe y que esto es una farsa. Dicen, los océanos contienen 37,4 billones de toneladas, o lo que equivale a gigatoneladas de carbono en suspensión. La biomasa terrestre tiene 2.000 a 3.000 gigatoneladas. Entonces, ellos más que todo dicen como que el ser humano solamente contribuye con solo 26 gigatoneladas de carbono. Entonces, el argumento de ello es que si los océanos producen más gigatoneladas que los seres humanos, es decir, que la tonelada que producimos los seres humanos no es nada comparada con la que producen los océanos. Ese es el argumento de lo que ellos se basan. Pero eso no es cierto. Los humanos producimos no solamente dióxido de carbono, sino metano, dióxido nitroso. Producimos una cantidad de gases contaminantes que contribuyen al efecto invernadero, y pues ya les voy a hablar qué es eso. Pero entonces, este argumento es errado, este argumento es rebuscado, ¿vale? Entonces, quería empezar por eso. Vale. Entonces, consultando un poco la fuente del IAN, nos dicen que en el ámbito nacional, dicen que el 98% de los colombianos considera que el cambio climático está sucediendo, y sin embargo el 75% se siente poco o nada informado frente al tema. Es decir, que estamos ante un tema de participación ciudadana y ante una cosa conjunta que es de todas las personas, ¿cierto? Pero entonces quería ya pues como comenzar con lo bueno, que es ¿por qué se origina el cambio climático? Y aquí es donde la CEPAL, que es la Comisión Económica para América del Caribe, dice que primeramente por los GEI, que son los gases de efecto invernadero. Segundo, pues eso, aquí los gases de efecto invernadero, ¿a quién se los escribimos? Al dióxido de carbono, al dióxido nitroso, al CH4, que es el metano, y a esto que es muy importante, que es lo que más contamina, que son los clorofluorocarbonos, que se dan muy pocas cantidades, o bueno, se dan muchas cantidades, pero es un gas muy potente, muy poderoso, que rebasa al dióxido de carbono, al dióxido nitroso y al metano. Y tenemos también el perfluorocarbonos. Todo esto conduce a un calentamiento global. Y aquí yo quería hacerle a ustedes mención importante de que el mundo, bueno, los que no conocen del tema, confunden gases de efecto invernadero con calentamiento global, cuando el tema es completamente diferente. ¿Por qué? Porque los gases de efecto invernadero y el calentamiento global lo que hace es sumar el cambio climático, lo que hace es llevar allá y darle más al cambio climático para que siga presente. ¿Por qué es el cambio climático? Bueno, aquí está, vean, origen antrópico a los seres humanos, la industria, ¿cierto? El sector de transporte, tanto en el mundo, y los árboles que tenemos hoy en día, que son demasiadas hectáreas, la Amazonía, bueno, una cantidad de cosas, no dan abasto, porque el ser humano lo que hace es justamente esto. Mire, agricultura, ¿qué hacen? Deforestan, y este es el caso de Puerto Leguízamo, profe, que es donde estamos realizando este video, y es justamente aquí. Este es un pueblo ganadero, por ende debería ser una zona selvática, pero usted todos sus alrededores lo mira llenos de llanuras, puros lomos, deforestados completamente, y llenos de pastura para alimentar el ganado. Entonces, esto es algo importante, las fuentes de energía fósiles como el gas, el petróleo y el carbón, claro, van y deforestan para sacar el petróleo, el carbón, ¿cierto? Entonces, deforestan, dañan minas, hacen daños ecológicos, una cantidad de cosas impresionantes. Yo quiero que vean el aporte que hace el dióxido de carbono a la atmósfera, que es más o menos de 750 gigatoneladas, donde el 50-60% son fuentes de energía fósiles como el carbón, el gas, el petróleo. El 25% es producto de deforestación y quema de bosques.
Y el 35 a 25% es producto de la ganadería, que es algo muy común aquí en Puerto Leguízamo, un profe, y algo muy común en la región amazónica, en los llanos, en el Caquetá, en el Putumayo, y justamente también en el Amazonas. Sigamos. Entonces, aquí es donde viene una parte buena, que son las consecuencias que tiene el cambio climático. Y es justamente eso. Empecemos por el aumento de las temperaturas. Es algo muy común, lo podemos ver en todo lado, lo podemos ver en Bogotá, lo podemos ver en Cali, lo podemos ver aquí en Puerto Rico, lo podemos ver en todo lugar. En todo lado está tanto aumentando la temperatura como disminuyendo la temperatura. Eso sí es cierto. Donde debería ser frío hace calor, debería ser calor hace frío. Y eso es producto justamente de esto, el cambio climático. Es una realidad, esto no es una falacia. Entonces, hablamos de que de 1861 al día de hoy hay un incremento más o menos del 2 al 6% de temperatura Celsius. Entonces estamos hablando de algo muy importante y algo que está aumentando los niveles. Entonces, el incremento de esa temperatura en los últimos 100 años, ¿cierto? Es de más o menos 0.075 Celsius por década. Y es justamente aquí el miedo, porque es que más o menos estamos en alrededor de un aproximado 1.5 Celsius de temperatura, y si llegamos a 2 o llegamos a 4, esta cosa se va a embolatar y van a haber muchas consecuencias que las voy a nombrar más adelante. Algo muy importante es algo que hemos estado viendo últimamente, familia, y es justamente esto, la disminución. ¿De qué? De las nieves y los hielos árticos. Lo podemos ver aquí en Colombia reflejado en ¿dónde? En el páramo de Ruiz, en todos los páramos, en todos los nevados, en todos los nevados lo podemos ver claramente, y claramente también en los polos, polo sur, polo norte, y en el continente antártico, ¿no? Entonces, es muy importante, y es que la cubierta de nieve, ¿cierto?, se ha reducido un 10% desde 1960, y el periodo de congelamiento de los y ríos se han dado por 14 días, y es justamente por eso, claro, donde debería haber hielo, hoy hay agua, donde debería haber agua congelada, ahorita hay hielo, o sea, hay una cantidad de cosas impresionantes, o sea, todo está como o sea, todo se está como, o sea, como alterando, cambiando, o sea, no lleva su ciclo natural, y es justamente producto de eso. Sigamos. Entonces, tenemos también el aumento de actividad ciclónica tropical intensa en el Atlántico Norte desde aproximadamente 1970. Que el cambio climático no es solamente lluvia, no es solamente el fenómeno del niño y la niña, que lo voy a nombrar más adelante. Bueno, aquí está, matemos dos pájaros de un solo tiro. Es el fenómeno del niño y la niña, que pues también afecta, y es una de las consecuencias más conocidas del cambio climático. Y es que hablamos del fenómeno del niño y la niña, es que en el siglo, bueno, no demos datos, más bien vámonos a lo básico, y es que, a ver, el fenómeno de la niña y la niña afecta a Colombia, afecta a todo el mundo en diferentes regiones. ¿Y cómo lo hemos reflejado? La niña nos inunda, por decirlo en palabras sencillas, la niña nos inunda, el niño nos seca. Entonces, cuando llega la niña, lluvia por todos lados, agua rebosada por todos lados, gente sufriendo, damnificados por todos lados, y eso lo vemos muy común en la zona del Chocó, ¿no? Vale, y vemos sequías también. ¿Dónde? En África vemos mucha sequía, la gente sufre por agua, y justamente, entonces es exceso de sequía y es exceso de lluvia, entonces esto en exceso es malo, lo sabemos. Siguiente. Entonces, tenemos el nivel del mar, eso es algo muy importante, el nivel del mar, y es que durante el siglo XX el nivel del mar se elevó más o menos de 10 a 20 centímetros en diferentes regiones del planeta. Entonces, va a haber un momento donde regiones o ciudades como Cartagena, como Nueva York, como Argentina, Mar del Plata, se va a elevar, todo va a quedar inundado, incluso, no me atrevería a decir que ríos, pero sí va a suceder que muchas ciudades van a inundar por otro de ese hielo ártico, pero no vamos a ver, ahorita vamos a ver que no es por el de hielo, sino por muchos factores más de la inundación. Y algo muy importante, familia, que quería nombrarle, y algo que nos va a afectar a todos, y a la final vamos a terminar comiendo pura yuca, porque la yuca es el alimento que mejor se da en condiciones extremas, es la yuca la que mejor se da. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución del tema alimenticio áspero, ¿cierto?, muy bravo, y es que va a haber una reducción excesiva en todos los cereales y leguminosas, que es lo que más colombianos, menos tolerantes al calor, más afectados. Habrá escasez, nos vamos a ver afectados por comida. La yuca, lo que les decía, cultivo muy tolerante a calor y sequía, vamos a terminar pura yuca, familia, esto es una realidad. Y aquí lo que les digo del derretimiento de los polos ocasiona el nivel del mar, es cierto, pero también hay otros factores como el almacenamiento de agua terrenal, cierto, extracción de aguas subterráneas, construcción de embalses, cambios en escorrentías es lo que recorre el del agua cuando hay precipitación, todo ese ciclo natural que de los páramos y vuelve a su cauce, que son los ríos, ¿vale? Entonces va a haber cambio en la circulación oceánica, tanto en la superficie como en las profundidades mareas a medida que calientan los océanos, el agua se expande. Es un principio termodinámico, eso ya es más
como termodinámica ya por esos lados, entonces son cosas un poquito más avanzadas. Vale, no quiero profundizar mucho en eso, pero solamente quiero que se queden con que no solamente el de hielo provoca el nivel del mar, muchos factores, ¿vale? Sigamos. La tasa de aceleración del calentamiento durante el siglo XX. Bueno, eso es importante. Durante cada década la tasa de calentamiento se va acelerando por montones. Mira, de 1900 a 2000 era de 0,0075 Celsius. Y ya va aumentando sucesivamente al punto desde 1970 a 0,71 Celsius. O sea, es una tasa de aceleración del calentamiento global muy áspera, en serio. Es muy elevada. Sigamos. Y el mundo preparado para eso, y justamente es la isla del fin del mundo, ubicada en Svalbard, Noruega. No sé si ustedes habían conocido alguna vez. Esta bóveda almacena cantidad de semillas de todo el mundo. Entonces, ahí podemos decir fríos, bueno, todo lo típico cuando el mundo necesita estado de gastar. Esta va a ser como de las cadenas de suministro cuando nos falta alimento. Un indicador es con los de temperatura global. Bueno, esto ya lo hacen los expertos, pero querían nombrárselos. Uno lo puede hacer con la historia de los glaciales. Algo muy importante y es que es con los núcleos de hielo. El hielo en su interior tiene mucha información pues histórica y ahí la sacan también. Y algo que me parece muy curioso es los anillos de los árboles. Los árboles, aunque no lo piensen, guardan mucha historia. En los árboles nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Con los anillos de los árboles nos podemos dar cuenta cómo ha sido ese cambio. Podemos hacer como un análisis, claro. Sigamos. Miren esto, algo muy curioso. Este Simon Cove, de la isla Tuvalu de Oceanía. Este es el presidente de allá y él como ahorita, no sé si ustedes escucharon de la COP26, que fue la conferencia esta de todo el mundo, donde se reunieron a hablar pues con la tierra y todo eso, los acuerdos y eso. El man es sinónimo de protesta de eso, porque todo el mundo llegó en avión, el cambio climático y los gases que producen y todo eso, ¿dónde queda? O sea, eso, como dicen por ahí los memes, pura hipotenusa. Entonces, el man es sinónimo de protesta al lago y se puso sobre las rodillas. Entonces, nos estamos hundiendo, ahí, producto de ese cambio climático, estamos hundiendo, nos estamos yendo para abajo. Algo muy importante y es de un señor de un pueblo por allá de Níger, ¿cierto? Por allá en África. Cuando hay un retraso en la temporada de lluvias, perdemos nuestros cultivos y las personas sufren. Los niños se alimentan de hojas, imagínense. En una situación así, solo Dios puede ayudarnos. Entonces, solamente Dios puede ayudarnos. Sigamos. Amén. Aquí es donde viene algo importante, la Biblia. Son esos mecanismos que tenemos que implementar los humanos para combatir eso y que seguir sobreviviendo como según el gubernamental del cambio climático es el ajuste de sistemas sociales y ecológicos en respuesta al cambio climático actual y superado. Esos sistemas sociales, un conjunto de ayudarnos como especies. Miren esto, ¿qué pasa si llegamos a los 2 Celsius y a los 4 Celsius en un futuro? Llegamos a los 2 Celsius, bueno, pues va a haber muchos más huracanes. Los huracanes pues van a ser más constantes, va a haber sequía de alimentos, mucho blanqueamiento de arrecifes corales, muy importante, los cambios climáticos son muy severos y irreversibles. Y claro, ya se habla de si estamos hablando sobre eso, cuando 2 Celsius, cuando a los 4 va a ser aún el doble. Entonces, básicamente tenemos 3 opciones. La mitigación, la trata del sufrimiento. Decíanse, eso es lo que nos pone este autor. Decíanse, John Davis no decíanse, vamos a tener que aplicar las toallas, no solamente una, vamos a tener que aplicar las toallas y queremos seguir sobreviviendo. Entonces, la clave consiste en determinar cuál sea la combinación de factores. Sigamos. La mitigación, que es un tema pues muy ligado a esto, entonces decimos que la mitigación se refiere a las acciones humanas para reducir la fuente de emisiones de gas y aumentar los sumideros de los mismos. Entonces, la vulnerabilidad del cambio climático es qué tan vulnerable es el sistema o uno como ser humano a este tema, ¿cierto? Entonces, más que todo eso, esto puede ser afectado negativamente por los efectos, pues nos vemos afectados negativamente por los efectos del cambio climático y sin capacidad de soporte porque no estamos preparados. Sigamos. No, ya, eso ya, sigamos. Listo. Finalmente se me acabó el tiempo, si no me gustaría seguir hablando, pero ya se me acabó el tiempo, me alargué mucho, pero pienso que la exposición es corta, sustanciosa y es buena. Entonces, a las conclusiones. Entonces, queda comprobado
El climático es una realidad, está aquí y ahora. Si no hacemos nada, los efectos en impacto en todos los ámbitos serán devastadores e irreversibles. Si es que ya no es tarde, ¿no? Entonces, es un hecho que los patrones climáticos están cambiando constantemente y cada vez son más intensos. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde va a resistir la Tierra? ¿Hasta dónde va a resistir? Entonces, necesitamos también tomar cartas en el asunto, pero ya, de lo contrario, todos los servicios ecosistémicos se verán afectados, incluidos a nosotros. Cuando yo hablo de servicios ecosistémicos, hablo de alimentación, ¿cierto? De todo lo que nos surte, pues, los ecosistemas, alimentación, agua, transporte, bebida, cultura, todo. Entonces, y finalmente, de seguir así, sin tomar cartas en el asunto, perdón, nuestra raza se va a ver seriamente vulnerada al tal punto de estar dando una extinción como especie. Vale. Por acá tenemos la referencia donde saqué toda esta literatura. Entonces eso es todo, profesor. Y nada, familia, eso es todo. Gracias por escucharme y por verme el video.